Muy buenos días, tengan todos nuestros hermanos adventistas del séptimo día, hermanos creyentes en la verdad presente. En esta mañana les damos la cordial bienvenida para tener este tema. Esperemos que esta mañana sea de grande bendición para cada uno de ustedes, mayormente esperando que sea la palabra de Dios quien nos ilustre, nos eduque, nos enseñe en este día. Este día les damos las gracias a todos nuestros hermanos que ya están presentes para tener este precioso tema que se ha titulado 7 principios inspirados para conocer entre la verdad o distinguir entre la verdad y el error. Como hemos dicho, sea de grande bendición esta oportunidad. Vamos a comenzar nuestro tema de esta hora. Le ruego que por favor, si tienen libros a la mano, si tienen papel y pluma para anotar las citas y después como nobles bereanos reescudriñar, reestudiar la palabra para que vean o para que veamos que realmente así dice la palabra del Señor. Nuestros comentarios serán eso, comentarios. Esperemos que las suposiciones sean puestas a un lado y que sea solo su palabra la que nos enseñe y la que nos dirija. Voy a comenzar antes de hacer una oración, estimados hermanos. Vamos a leer de Conflicto de los Siglos, página 158. El día miércoles comenzamos o dimos alguna introducción acerca de la iglesia adventista, la Odisea, nosotros como representantes, su pueblo como representantes de la Odisea. También vimos que un mensaje había de venir, una reforma había que causar este mensaje. También vimos el significado de reavivamiento y de reforma. Y en esta página que vamos a leer, hermanos, vamos a entender que la reforma que comenzó en los días de Lutero no iba a terminar, sino hasta los días de el fin de este mundo. Dice así, hermanos, Conflicto de los Siglos, página 158, para los que tienen su libro, en la aplicación en su teléfono, parece que es la misma página. El capítulo es Un campeón de la verdad. Capítulo 8, Un campeón de la verdad. Dice su palabra: la reforma no terminó, como muchos lo creen, al concluir la vida de Lutero. Tiene aún que seguir hasta el fin del mundo. Lutero tuvo una gran obra que hacer, la de dar a conocer a otros la luz que Dios hiciera brillar en su corazón. Pero él no recibió toda la luz que iba a ser dada al mundo. Desde aquel tiempo hasta hoy y sin interrupción, nuevas luces han brillado sobre las Escrituras y nuevas verdades han sido dadas a conocer. Tremendo, hermanos. ¿Cómo es que la palabra reforma o la reforma dentro de su pueblo es una palabra a veces hasta tabú, a veces hasta prohibida dentro de la iglesia? Pero también, hay que decirlo, ha causado mucha confusión alrededor de ella. Es por eso que cualquier o aquel movimiento que se levanta alrededor de la iglesia, el caballito de batalla o el principio de esa reforma es nueva luz. Lo acabamos de leer. Nueva luz. Si nosotros o los que ya han escudriñado podemos entender Zacarías capítulo 4, el simbolismo, nos vamos a dar cuenta acerca de quiénes son los responsables en su pueblo de traer la nueva luz.
esa verdad, dice el espíritu de profecía, que han brillado sobre las Escrituras. Así es que, hermanos, estudiemos Zacarías 4 en alguna otra ocasión, o repasémoslo, o si hay hermanos adventistas que están escuchando esta transmisión, hermanos, los invitamos para que puedan solicitar a alguien para que podamos escudriñar con usted este precioso tema y no haya confusión. Vamos a orar, hermanos, después de haber leído este texto, y que sea el Espíritu Santo quien nos dirija en esta preciosa mañana de su día santo. Cariñoso y buen Padre Celestial, muchísimas gracias le damos, Señor, una vez más por la oportunidad que nos ha dado de estar un sábado adorando y glorificando su nombre en cada uno de los lugares donde nuestros hermanos nos escuchan. Gracias, Padre, por estas verdades, por esta luz maravillosa que se encuentra alrededor de su pueblo. Le pedimos que usted pueda quitar toda confusión, que pueda usted enseñarnos realmente, confiadamente su verdad. Y aquí estamos, Padre, para que su Espíritu Santo obre en nosotros, su poder de lo alto, su palabra, el Espíritu, profecía, la verdad presente, pueda ser reconocida por cada uno de nosotros y ver esos principios que nos ayudarán a reconocerla. Muchas gracias, le agradecemos el perdón de nuestra suficiencia, el perdón de nuestra aparente inteligencia, pero le queremos pedir que sea, Señor, su poder, su gloria, que pueda estar en derredor de nosotros. Muchas gracias para todos nuestros hermanos de todas las partes de esta República Mexicana o el mundo donde nos van a escuchar o nos van a ver. Muchas gracias por ese don maravilloso. Recordamos ese día cuando usted pasaba del lugar santo al lugar santísimo y nos traía nueva luz, nueva verdad para que la reforma continuara. Muchas gracias por nuestro Señor Jesús. En el dulce nombre de Él se lo rogamos y se lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, una reforma tiene que comenzar en la iglesia y un mensaje ha de venir a la iglesia. ¿Dónde podemos apoyarnos en la Biblia para creer que nosotros debemos estar pendientes de nueva luz? Vamos a ver, hermanos, Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tú tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La palabra del Señor nos enseña que conoce nuestras obras en el mensaje a la iglesia de Sardis y dice que ha puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Vamos a ver la inspiración, hermanos, en esta hora, en esta mañana, en Testimonios para los Ministros, acerca de este texto, página 106 y 107. Testimonios para los Ministros, página 106 y 107, en contexto de he aquí he dejado una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿A qué se refiere, hermanos? ¿Por qué nueva luz, nueva verdad dentro de su pueblo es rechazada o es ignorada? Sin la inspiración, primeramente la Biblia nos enseña que hay una puerta que nadie puede cerrar. Dice la palabra del Señor: pero guardaos de rechazar aquello que es verdad. El gran peligro para nuestros hermanos ha sido el de depender de los hombres y hacer de la carne su brazo. Los que no han tenido el hábito de escudriñar la Biblia por sí mismos o de pesar la evidencia,
tienen confianza en los hombres prominentes y aceptan las decisiones que ellos hacen. Y así muchos rechazan precisamente los mensajes de Dios. Muchos rechazan precisamente los mensajes que Dios envía a su pueblo, si esos hermanos prominentes no los aceptan. Les hago una pregunta, hermanos, y si gustan, y el valor de Jesús que nos da su palabra, lo pueden escribir. ¿Quiénes son en cualquier época, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento? ¿Quiénes son los primeros en rechazar una nueva verdad para su pueblo? Dice aquí que los hombres prominentes. ¿Quiénes son ellos? Hermanos, confiemos en lo que dice su palabra, porque ahora mire lo que dice el segundo texto. Nadie debe pretender que tiene toda la luz que existe para el pueblo de Dios. El Señor no tolera esta condición. Él ha dicho: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Apocalipsis 3:8, ¿verdad? Ahora dice: aun cuando nuestros hombres prominentes rechacen la luz y la verdad, esa puerta permanecerá aún abierta. El Señor suscitará a hombres que den a nuestro pueblo el mensaje para este tiempo. Ahora la pregunta solamente es: ¿de qué clase de hombres queremos ser? Hombres y mujeres, niños, jóvenes. ¿Queremos ser de aquellos que el Señor levantará para dar el mensaje a su pueblo? ¿O seremos de aquellos que aceptarán de los hombres prominentes la disculpa de escuchar de que eso no es verdad, de rechazar la verdad? Apreciables hermanos, la luz de la verdad de Dios tiene que ser predicada. Otro texto, Primera de Juan 4:1. Escuchen lo que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Juan en la primera epístola, carta escrita por el propio apóstol en el capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu. Si el texto quedara allí, entonces sí, hermanos, tuviéramos una razón para decir: ya ven, no hay que estudiar, no hay que ver, nos van a confundir. No, escuchen la siguiente frase: sino probad los espíritus si son de Dios. Hermanos, el consejo es: no le creamos a todos. No pensemos que todos tienen verdad, sino que debemos de probar el espíritu de esa verdad para saber si es verdad. ¿Por qué razón? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Vendrán falsos maestros, vendrán falsos profetas, dice Mateo capítulo 24. Eso es verdad, eso es cierto, está profetizado para engañar a muchos, si fuera posible a los escogidos. Pero la obligación de cada uno de aquellos que representan a su pueblo, representan a su iglesia, para dar el mensaje a su iglesia, es: probad los espíritus si son de Dios. Mensajes Selectos, tomo 1, página 469. Mensajes Selectos, tomo 1, página 469. Se le preguntó a la sierva del Señor en una ocasión. 469.
capítulo 64. El capítulo se llama Las tinieblas no la comprendieron. Dice su palabra, hermanos, que probemos a los espíritus. ¿Cuántas pruebas no se le hicieron a la hermana G. de Guay en 1844, 1845 para saber si ella era enviada del cielo? Probemos, no solamente a quien trae la verdad, sino mayormente, no el carácter del mensajero, sino la verdad del mensajero. Escuchen lo que dice la sierva del Señor. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyeren por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquel que era la luz verdadera, que alumbraba a todo hombre que viene a este mundo. Es el mensajero o el hombre que viene en la persona de Jesucristo para dar esta verdad, para dar este mensaje. Y escuchen el siguiente párrafo. Se me ha hecho la pregunta, dice la sierva del Señor, ¿cree usted que el Señor tiene más luz para nosotros como pueblo? Contesto, dice la hermana, que Él tiene luz, que es nueva para nosotros, y sin embargo es la preciosa luz antigua que ha de brillar de la palabra de verdad. Escuchen, tenemos tan solo las vislumbres de los rayos de la luz que todavía ha de venir a nosotros. No estamos aprovechando al máximo la luz que el Señor ya nos ha dado. Y así dejamos de recibir la luz aumentada. No caminamos en la luz que ya brilla sobre nosotros. La hermana nunca cerró la puerta, hermanos. No dijo, miren, yo soy la última. Ella dice, se me ha preguntado, ay, sí. Y no solamente aquí, sino lo reitera en Mensajes Selectos, tomo 3. Mensajes Selectos, tomo 3, página 467. Hermanos. Dice la sierva del Señor. Mensajes Selectos, tomo 3, página 467, hermanos. Al acercarse el fin, se llama el tema. Al acercarse el fin. ¿Qué tiene el Señor para usted y para mí al acercarse el fin? Por lo que el Señor se ha agradado en mostrarme, sé que los tales se levantarán por todas partes, y muchos más de ellos aseguran que tiene nueva luz, cuando en realidad es un asunto secundario y una cuña de entrada. Cuando se levanta un movimiento alrededor de la iglesia que dice, tenemos luz, y esa es la cuña de entrada. Pero escuchen, la brecha aumentará hasta que se haga una separación entre los que acepten estas opiniones y los que crean el mensaje del tercer ángel.
Tan pronto como estas nuevas ideas sean aceptadas, se producirá un alejamiento de los engañados, de los que aceptan, del lado de aquellos a quienes el Señor ha usado en esta obra, pues la mente comienza a dudar y a retirarse de los dirigentes, pues piensan que Dios los ha hecho a un lado y ya ha elegido a hombres más humildes para que hagan su obra. Esta es la única interpretación que ellos pueden dar a este asunto, pensando que los dirigentes no ven esta importante luz. Va a haber una pugna entre el liderazgo y los más humildes diciendo, ¿quién la va a dar? ¿Quién la va a decir? La sierva del Señor ha dicho que los prominentes la rechazarán, pero que habrá otros que el Señor levantará para predicar esta luz. Mensajes selectos, una más. Página. Mensajes selectos. Tomo 3, página 197. Y hay muchas, hermanos. Tengo como 48 entre la Biblia y el Espíritu Profecía, hablando de la autoridad del Espíritu Santo y nuestro Señor Jesús para decirnos que tendríamos nueva luz, nueva verdad. Dice Mensajes Selectos, tomo 3, página 197. Escuchen, la segunda vez, algo similar de la primera cita de Mensajes Selectos, tomo 1, página 469. La segunda vez, escuchen esto. Se hicieron preguntas en esa ocasión. Hermana White, ¿cree usted que el Señor tiene alguna nueva luz o una ampliación de la luz para su pueblo? Yo respondí, con toda seguridad, no solamente lo creo, sino que puedo hablar de esto con conocimiento de causa. Sé que hay una verdad preciosa que nos será revelada si somos el pueblo que ha de estar en pie en el día de la preparación de Dios. Con conocimiento de causa, hermanos. Ella más que nadie creía que la puerta iba a estar abierta y no iba a ser cerrada. Estimados hermanos, el problema no está en la nueva luz, sino en quién la trae, cómo la trae. Por eso estudiemos reavivamiento y reforma. Estudiemos acerca de la nueva luz. O estudiemos ahora los 7 principios inspirados para reconocer entre la verdad y el error. Principio número 1, hermanos. Conflicto de los siglos, página 658. Conflicto de los siglos, página 658. Principio número 1. Si usted y yo nos acercamos a la palabra de Dios sin dedicarle tiempo a este principio, ¿se acuerdan ustedes el tema de hace 8 días? La oración eficaz. Bueno, si usted y yo queremos escudriñar la palabra de verdad y queremos ser bendecidos por ella, Conflicto de los siglos, página 658. El capítulo se llama Nuestra única salvaguardia. Nuestra única salvaguardia, capítulo 38. Primer principio para reconocer la verdadera reforma, el verdadero reavivamiento, que deben de ser fusionados, deben de estar unidos a la nueva luz. Que vendrá a través de ese mensaje que ha de causar una reforma de la verdadera piedad en nuestro medio. ¿Se acuerdan? El miércoles lo leímos, Primeros Escritos, página 228. Eliminará a los hipócritas,
y devolverá el favor de Dios. 3 cosas, hermanos, hará esta verdad, esta nueva luz, este mensaje. 1, traerá una reforma de la verdadera piedad entre nosotros. Eliminará a los hipócritas y devolverá a su pueblo el favor de Dios. Primeros Escritos, página 228. La leímos el miércoles pasado. Primer principio, hermanos. Dice: nunca se debería estudiar la Biblia sin oración. Solo el Espíritu Santo puede hacernos sentir la importancia de lo que es fácil comprender o impedir que nos apartemos del sentido de las verdades de difícil comprensión. Tanto lo difícil como lo fácil, si nosotros oramos, ¿verdad?, va a ser fácil entenderlo, hermanos. Primer principio: ¿quiere usted distinguir entre la verdad y el error? Nunca se allegue a ella sin haber orado. Si alguien comienza un tema, una verdad, y no ora, hermano, usted puede tener la autoridad bajo este principio de decirle: hermano, oremos primero antes de que se exponga el tema. Cuando usted estudia la palabra solo, ahí en su lugar de estudio, no comience sin hacer una oración. Es importante. Primer principio: nunca oremos, nunca dejemos de orar antes de estudiar su palabra. Principio número 2. Como usted y yo no fuimos a la escuela, como usted y yo no fuimos o no sabemos leer y escribir, como usted y yo no fuimos educados en los colegios de la Iglesia Adventista, pues a veces se nos dice o se nos enseña que no estamos capacitados para predicar la palabra. Hay un principio en la palabra de Dios. Isaías 8:20. ¿Quién se lo sabe de memoria, hermanos? Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no nos ha amanecido. Testimonios para los ministros, página 119. Testimonios para los ministros, página 119. A la ley y al testimonio, hermanos. A veces no comprendemos o no entendemos ni las cosas fáciles ni las difíciles porque solamente sometemos esa verdad a la Biblia. Nuestra luz mayor. No estamos diciendo que no deba ser así, no. Es la luz mayor. Pero el Señor nos ha traído una luz menor para guiar a los hombres a la luz mayor. Mayormente cuando se trata de salvación, cuando se trata, hermanos, de nueva luz, dice la inspiración. Testimonios para los ministros, página 119. No cavamos en forma suficiente, profunda, para escudriñar la verdad. Miren, escudriñar la verdad, entenderla, requiere tiempo, hermanos. Requiere sacrificio. Hay quienes, hermanos, en alguna ocasión hemos escuchado dentro de su pueblo, dentro de los creyentes, no, es que los temas deben de ser de media hora. Los temas, dice la sierva del Señor, debe de ser de 30 minutos. Sí, es verdad, hermanos, estoy de acuerdo. No tiene que ser cansado, no tiene que ser litigioso, pesado. La palabra de Dios tiene que ser una bendición, hermanos, no puede ser una maldición. Pero si queremos ir más allá de lo que comúnmente
creemos y entendemos que tiene que ver con el fin del tiempo, que tiene que ver con nuestros últimos días, tenemos que cavar más profundamente para escudriñar la verdad. A todo creyente en la verdad presente se le requerirá en algún momento que dé razón de la esperanza que hay en él. Cuando nos pregunten cuándo comienza el juicio a los vivos, para ello tenemos que saber cuándo comenzó el juicio para los muertos. Y para saber cuándo comenzó el juicio de los muertos, tenemos que entender cuándo Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y para poder entender cuándo Jesús empezó o pasó del lugar santo al lugar santísimo, tenemos que conocer y saber el sistema ceremonial, el sistema de ofrendas, el sistema de sacrificios. Oficio diario, oficio una vez al año. Uy, hermanos. El mensaje de los 3 ángeles, el zarandeo, la marca de la bestia, la imagen de la bestia. Se nos va a requerir razón de la fe que hay en nosotros, de la esperanza que hay en nosotros. ¿Por qué somos adventistas del séptimo día? ¿Cuál es la razón del nombre adventista del séptimo día? Creemos en el mensaje del tercer ángel, creemos en el mensaje del otro ángel, creemos en las 5 doctrinas que nos distinguen de las demás iglesias. Sigue diciendo la palabra de Dios. Los hijos de Dios han de ser llamados a la presencia de reyes, príncipes y gobernantes y grandes hombres de la tierra. Y estos deben de saber que ellos saben cuál es la verdad. Deben de ser hombres y mujeres convertidos. Dios puede enseñaros en un momento por su Espíritu Santo más de lo que podríamos aprender de los grandes hombres de la tierra. El universo está observando el conflicto que se desarrolla sobre la tierra y a un costo infinito Dios les ha proporcionado a todo hombre una oportunidad para que conozca lo que ha de hacerlo sabio para la salvación. ¿Cuán ávidamente miran los ángeles para ver quiénes aprovecharán esta oportunidad? Cuando se presenta un mensaje, hermanos, cuando se presenta una verdad, cuando se presenta un mensaje a los hijos de Dios, estos no deben levantarse en oposición y a él, al mensaje. Deben ir a la Biblia, comparándolo con la ley y el testimonio. Y si no soporta esta prueba, no es verdad. Dios quiere que nuestras mentes se expandan. Desea colocar su gracia sobre nosotros. Podemos tener, escuchen, un banquete de cosas buenas todos los días, pues Dios puede abrir todo el tesoro del cielo para nosotros. Dios puede tener para usted y para mí un banquete de cosas nuevas. ¿Cuántas veces, hermanos, Salmos 23? ¿Cuántos de ustedes se han aprendido el Salmo 23? ¿Cuántos lo leemos? Si no lo aprendemos, mínimo lo leemos. Hasta que yo no leí esta parte, hermanos, con todo respeto, entendí una parte del Salmo capítulo 23. Dice el Señor: aunque ande en valle de sombras de muerte, versículo 4, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Cómo el Señor estará con usted y conmigo, aunque ande en valle de sombras? Cuando está desanimado, cuando está triste, ¿qué lo levanta? ¿Qué lo revive? ¿O qué lo hará revivir? El mismo versículo 4. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Si usted está triste, si su vida espiritual está baja, si los problemas en casa persisten, si hay problemas en esto, en el trabajo, cualquier cosa, si usted está desalentado,
Si usted quiere revivir, si usted quiere levantarse, si usted quiere tener un reavivamiento, hermanos, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Versículo 5. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En el principio número 2 dice que usted y yo debemos de estudiar la palabra, la verdad, a la ley y al testimonio, la Biblia y el espíritu profecía. La Biblia dice que la vara y el cayado van a infundir aliento en usted, aliento en mí, y Él ha de preparar, aderezar mesa delante de nosotros. Y el Señor dice que por medio de su palabra, el espíritu profecía dice, podemos tener un banquete de cosas buenas todos los días, pues Dios puede abrir todo el tesoro del cielo para nosotros. Con todo respeto, hermanos, 10 minutos, 5 minutos, una oración cortita, porque ya me voy. No, hermanos, tenemos que apartar tiempo para escudriñar a la ley y al testimonio. No le voy a dar un tiempo, no. El necesario, hermano. El que usted crea necesario para gozar de ese banquete que el Señor nos ha preparado y para que en mi tristeza, en mi deshonor, en mi desaliento, su vara y su cayado me lo infundan de una manera, hermanos, que mi actitud y mi experiencia cambie. Principio número 2, a la ley y al testimonio. Hay que cavar más profundamente en su palabra para saber qué el Señor nos quiere decir acerca de este tema o del otro. Punto número 3, hermanos. Punto número 3. Juzgue o investigue por usted mismo. Nosotros solamente, hermanos, compartimos nuestra experiencia. En la iglesia, los otros pastores comparten la experiencia que ellos tienen y la verdad que se les pide que nos prediquen. Nosotros podemos ser el brazo ayudador de Dios, pero la confianza debe estar solo puesta en nuestro Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando estudie y va a juzgar una verdad, hágalo por usted mismo. Nosotros solamente podremos ayudar, aconsejar, pero no tenemos la autoridad para decir esto es o aquello es. Juzgue la palabra por usted mismo. Testimonios para los ministros, página 72. Testimonios para los ministros, página 72, hermanos. Dice la palabra del Señor. (72) Página 72, antes, ¿qué dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 19 al 21? Antes de leer la cita, hermanos, disculpen. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 19 al 21. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis
las profecías, examinarlo todo, retened lo bueno. Eso dice la palabra de Dios. No apaguéis el espíritu. No menospreciéis las profecías. Menospreciéis las profecías. Escudriñarlo todo y retener lo bueno. Juzgue por usted mismo. No permita que otro o nadie más ponga en su mente algo que no está en su palabra. Dice la inspiración ahora sí, en la página 72 de Testimonios para los Ministros. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, ¿y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Estamos hablando de Pedro, de Juan, estamos hablando de Jesús y estamos hablando de los líderes de aquel tiempo que prohibían que no se predicara más el nombre de Cristo. Otra evidencia más. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Juzgue la palabra de verdad por usted mismo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y tal vez le van a decir que somos desordenados, que somos desobedientes, que no obedecemos a nuestros líderes, que los ponemos a un lado, que ellos son ungidos por Dios. Sí, hermanos, eso es una gran verdad. Pero como los apóstoles son testigos de Cristo, nosotros también. Si Dios dice una cosa, no puedo hacer otra diferente, hermanos. Juzgue por usted mismo. Principio número 3. Principio número 4, hermanos. Venza el prejuicio. Nosotros como adventistas del séptimo día, un pueblo escogido por Dios, tenemos demasiada luz, tanta verdad, o se nos ha dicho tanto desde el púlpito, y que tal vez al no escudriñar nos hemos hecho una idea acerca de alguna doctrina. El zarandeo, Ezequiel 9, Zacarías 4, Zacarías 6. Hay tantas profecías, tantas parábolas, tantas promesas de nuestro Señor Jesús que aún no han sido entendidas por nosotros completamente. Y el principio número 4 dice, hay que vencer el prejuicio. Por ejemplo, cuando se habla de Cristo Jesús que vendrá como ladrón en la noche, mayormente se entiende o se explica que representa la segunda venida de Cristo. O algunas otras parábolas que se refieren a la venida de Cristo y que realmente, si las estudiamos, hermanos, sin prejuicio, vamos a comprender y entender que no representan la venida de Cristo. Su segundo advenimiento en las nubes, sino representa otra venida de Cristo. Uy, estamos locos, hermanos. Sí, la palabra de Dios dice que para muchos será locura, para los doctos. Pero no es así, hermanos. Denle la oportunidad a la palabra
dejemos un lado al prejuicio y van a ver cómo muchas cosas, muchas verdades van a ser entendidas por cada uno de nosotros. Dejemos un lado el prejuicio. No permita que nadie, ningún grupo, ningún hombre controle nuestra mente. Esto es una prerrogativa solamente de nuestro Señor Dios. ¿Sí? Obreros Evangélicos, página 318. Obreros Evangélicos, página 318. Mire lo que dice la sierva del Señor. 318. Obreros Evangélicos, página 318. Obreros Evangélicos, el capítulo se llama El peligro de rechazar la luz. Debemos aprender que los demás tienen tantos derechos como nosotros. El pastor, el anciano, el diácono, el laico. Todos tienen los mismos derechos en lo que respecta a aprender de su palabra. Cuando un hermano recibe nueva luz acerca de las Escrituras, debe de exponer francamente su opinión. Y cada predicador debe de escudriñar las Escrituras con espíritu sincero para ver si los puntos presentados pueden ser sostenidos por la palabra inspirada. El siervo del Señor no debe ser litigioso, sino manso para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizá Dios le dé que se arrepientan para conocer la verdad. Ay, hermanos, esto es inspirado. ¿Por qué cree que estos libros no se leen mucho dentro del pueblo de Dios? Pero yo estoy seguro que usted sí los lee. No permita, ¿verdad?, que nadie se oponga realmente a lo que nuestro Señor dice en su palabra. Cada alma debe de mirar a Dios con contrición y humildad para que Él la guíe, conduzca y bendiga. No debemos confiar a otros la obra de escudriñar las Escrituras en lugar nuestro. Con frecuencia algunos de nuestros hermanos dirigentes se han colocado del lado equivocado. Y si Dios mandase un mensaje y aguardarse a que estos hermanos más antiguos preparasen su progreso, escuchen, nunca llegaría a la gente. Apreciables hermanos, ¿por qué creen que entonces hay muchos hermanos que mejor prefieren salirse del pueblo de Dios, de la iglesia? Porque no los escuchan, no lo ven. Bueno, además, no estoy diciendo que tienen o de que ellos tienen la verdad. No, solamente de que prefieren mejor hacerse a un lado de la iglesia porque pues allí no hay cavidad para nadie que no sea nuestros líderes o los ancianos o que no tenga credencial. Ya en el punto número 3 vimos la credencial del cielo, a la ley y al testimonio. Pero mis hermanos, tenemos que distinguir la verdad de el error. Estos hermanos se hallarán en tal posición hasta que lleguen a ser participantes de la naturaleza divina en un grado más extenso de lo que han gozado en lo pasado. La ceguera espiritual de muchos de nuestros hermanos causa tristeza en el cielo. Usted y yo no causemos tristeza al cielo, hermanos.
Nuestros predicadores más jóvenes que ocupan puestos menos importantes deben hacer esfuerzos decididos para ir a la luz, para cavar siempre más hondo el pozo en la mina de la verdad, hermanos. Obedecer a Dios antes que a los hombres, hermanos. Mensajes para los jóvenes. Dejemos el prejuicio a un lado. Mensajes para los jóvenes, página 258. El capítulo es el 83. El nombre del capítulo, hermanos, escuchen, el esfuerzo perseverante en el estudio de la Biblia. Pero voy a leer la parte que está en contexto del principio número 4, abandonar nuestros prejuicios. En el estudio de la palabra, dejar en la puerta de la investigación vuestras opiniones preconcebidas y vuestras ideas heredadas del ambiente y cultivadas individualmente. Nunca descubriréis la verdad si estudiáis las Escrituras para vindicar vuestras propias ideas. Dejar estas ideas a la puerta y acercaos con el corazón compungido para oír lo que el Señor tiene que deciros. Al sentarse el humilde indagador de la verdad a los pies de Jesús para aprender de él, la palabra le da entendimiento. Cristo dice a los que son demasiado sabios en su propio concepto para estudiar la Biblia: si queréis haceros sabios para la salvación, debes haceros mansos y humildes de corazón. No leáis la palabra a la luz de opiniones anteriores. Investigadla en cambio cuidadosamente y con oración, con una mente libre de prejuicios. Si al leerla se produce la convicción y veis que las opiniones que habéis acariciado no están en armonía con la palabra, no tratéis de hacer concordar la palabra con esas opiniones. Hacer recordar vuestras opiniones con la palabra. No permitáis que lo que habéis creído, practicado en lo pasado, gobierne vuestro entendimiento. Abrid los ojos de vuestra mente para contemplar maravillas en la ley, descubrir lo que está escrito y afirmar después vuestros pies en la roca eterna, hermanos. Dejemos a un lado nuestros prejuicios. Para avanzar en la verdad hay que quitar nuestras ideas, aquellas que ya fueron aprendidas, aquellas que ya fueron enseñadas. Un ejemplo, los 144,000, simbólicos o literales. Por muchos años nos dijeron simbólicos. Pero creo que hemos estudiado la palabra de verdad, hemos estudiado ese tema, ese tópico a la luz de la verdad, y hoy confiadamente podemos decir que son literales. ¿Sí o no, hermanos? Decimos amén cuando los prejuicios se dejan a un lado y la palabra entra con una nueva idea para avanzar en el camino de la salvación. Punto número 5, hermanos. Punto número 5. Debemos entender y debemos de comprender que Cristo es nuestro único líder y nuestra única cabeza de la iglesia. Hay una manera de nosotros poder aprender. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Versículo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Cómo la divinidad se une con la humanidad.
cómo la divinidad se une, la divinidad se une con la humanidad. Hay una escala. Nosotros debemos entender que nuestra cabeza, nuestro único líder es nuestro Señor Jesús. En contexto de salvación, hermanos, no podemos confiar nuestra salvación. Dice un texto, no recuerdo la página, hermanos, algunos de ustedes, yo sé que la ha leído, que nosotros no debemos dejar nuestra salvación a los pastores, ni nuestra salud a los médicos. Dice Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto o presto, y las declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo. Dios, Jesús, el ángel, y el siervo que toma el ángel para pronunciar esta verdad, para publicar esta verdad. Y la obligación suya y nuestra es la de reconocer si el espíritu con el que viene ese mensajero trae la verdad, saber si es de parte de Dios o es de los hombres. Nuestro único líder es nuestro Señor Jesús. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Conflicto de los siglos, página 654. Escuchen, no cometamos este mismo error. Permitámosle a cada individuo tener la libertad de estudiar por sí mismo y dejar que Cristo guíe su entendimiento, el Espíritu Santo. El capítulo se llama Nuestra única salvaguardia, comienzo donde dice la Iglesia Romana. La Iglesia Romana reserva al clero el derecho de interpretar las Santas Escrituras y so pretexto de que solo los eclesiásticos son competentes para explicar la palabra de Dios, priva de ella al pueblo. Aun cuando la Reforma hizo las Escrituras accesibles a todos, este mismo principio sustentado por Roma es el que hoy impide a miles y miles en las iglesias protestantes que las estudian por sí mismos. Se les enseña a aceptar sus doctrinas tal cual las interpreta la iglesia. Y hay millares de personas que no admiten nada, por evidente que sea su revelación en las Sagradas Escrituras. Si resulta en oposición con su credo o con las enseñanzas adoptadas por sus respectivas iglesias. Una disculpa, hermanos, por si por alguna razón escuchan un ruidito. Está pasando un desfile y por eso tal vez escuchen, si escuchan música o escuchan algo así como truenos. Una disculpa, hermanos, estamos muy cerca de eso. Entonces, hermanos, ¿cómo hace el clero? ¿Qué hace el clero o la iglesia romana para quitarle la Biblia al pueblo? Nosotros no cometamos semejante error. Nuestro único líder debe ser nuestro Señor Jesús, quien guía nuestro entendimiento. La libertad para expresarse y para escudriñar o entender es única, y eso nos lo da nuestro Señor Jesús a través de su Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que no cometamos este error. Vamos, hermanos. Punto número 6. Dependa completamente de un así dice el Señor. Página 653. Dependamos completamente de un así dice el Señor. 600.
53. Dependamos completamente y siempre de un escrito está. Así dice el Señor. Si no está escrito, hermanos, dice Romanos que lo que no es de fe es pecado. Si la fe viene por el oír y el oír por su palabra, todo aquello que no es de fe es pecado. O sea, todo aquello que no está en su palabra es un pecado. Página 653. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como son las iglesias que representan, ni la voz de la mayoría, nada de esto, ni un conjunto ni en parte, debe de ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de la fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si lo autoriza un categórico así dice el Señor. Hermanos, otro principio. Yo creo, yo pienso, yo me imagino. Es que parece nada de eso, hermanos. Un categórico así dice el Señor. Principio número 6. Un categórico así dice el Eterno, nuestro Salvador Dios. Punto número 7, hermanos, para reconocer, inspirado también para reconocer entre la verdad y el error. Punto número 7. Y a veces es el más difícil de todos. Tenemos que reconocer, punto número 7, que siempre Dios, para transmitir una verdad, ha usado a humildes laicos para traer ese mensaje al pueblo. Y siempre que un humilde laico trae un mensaje al pueblo, este siempre acarrea oposición, hermanos. ¿Sí o no, hermanos? Revisen el Antiguo Testamento. ¿Quién era Amós, por ejemplo? Cuidador de ovejas. ¿Quién era Eliseo? Alguien que araba con 5 yuntas. ¿Quién era Daniel? Un jovencito salido, expatriado de su territorio para ser alguien grande en Babilonia. Aunque él trajo mensaje a Babilonia, también nos dio un mensaje profético que fue sellado y que fue ya desellado. Por eso entendemos hoy muchas de sus profecías. Juan el Bautista, hermanos. Cristo Jesús, hijo del carpintero. A Moisés conocemos, dijeron los judíos, pero este hijo del carpintero, ¿quién es? ¿Se acuerdan? Mis hermanos, este es uno de los proficios más grandes en la historia de la iglesia, de que un laico humilde y sencillo traiga una luz y una verdad, y el clero eclesiástico es el que se opone. Vamos a leer Deseado de todas las gentes, página Deseado todas las gentes, ¿alguna vez han escuchado, hermanos?
esto en la iglesia donde ustedes asisten? Hermanos de todas partes donde nos están escuchando, ¿no han escuchado algo acerca como llamarlos herejes, satánicos? Solamente porque usted se atreve a comunicar una verdad que el Señor, usted reconoce, le ha enviado a predicarla, a transmitirla. No se preocupe, hermanos, le sucedió a Jesús, le sucedió a Juan el Bautista, le sucedió a esos grandes hombres que hicieron una labor para nuestro Señor Jesús. Deseado de todas las gentes, página 76. Deseado de todas las gentes, página 76. No, nuestra preocupación es que con tanta luz, hermanos, que con tanta luz nosotros no hagamos nada, hermanos. Con tanta verdad no estemos haciendo la parte que nos corresponde. El rechazo va a venir. Las palabras soeces van a venir. Satánico, hereje, desobediente, desfraternizado. A Jesús lo desfraternizaron. A Juan el Bautista lo mataron. Dice su palabra en la página 72, capítulo 10. 76, perdón, hermanos. 76, el capítulo 10. Dice así, está hablando de Jesús y está hablando del apóstol Juan. Dice así, hermanos, como profeta Juan había de convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Juan antes de Jesús. Al preparar el camino para la primera venida de Cristo, representaba a aquellos que han de preparar un pueblo para la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Hermanos, qué privilegio ser representantes de la obra que hizo Juan el Bautista cuando preparó el camino para la primera venida. Ahora usted y yo somos representantes de aquellos que han de trabajar para preparar la venida de nuestro Señor Jesús en su segundo advenimiento. El mundo está entregado a la sensualidad. Abundan los errores y las fábulas. Se han multiplicado las trampas de Satanás para destruir a las almas. Todos los que quieran alcanzar la santidad en el temor de Dios deben aprender las lecciones de temperancia y dominio propio. Grande labor, hermanos. Las pasiones y los apetitos deben de ser mantenidos sujetos a las facultades superiores de la mente. Esta disciplina propia es esencial para la fuerza mental y la percepción espiritual que nos han de habilitar para comprender y practicar las sagradas verdades de la palabra de Dios. Por esta razón, la temperancia ocupa un lugar en la obra de prepararnos para la segunda venida de Cristo. Sin querer, hermanos, en el punto 7 encontramos un punto número 8. Si queremos entender, si queremos ser educados, si queremos ser enseñados, la temperancia debe de ser una práctica entre nosotros. Aquí está nuestro texto con relación a quiénes, humildes laicos, y dónde han de ser preparados para llevar este mensaje. Pero la educación de las escuelas rabínicas le habría arruinado para su obra. Dios no lo envió a los maestros de teología
para que aprendiese a interpretar las Escrituras. Le llamó al desierto para que aprendiese de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Fue en una región solitaria donde halló hogar en medio de las colinas áridas, de los desfiladeros salvajes y las cuevas rocosas, Pero él mismo quiso dejar a un lado los goces y los lujos de la vida y prefirió la severa disciplina del desierto, hermanos. Él no fue educado en las escuelas rabínicas. Lo hubieran echado a perder, dice la palabra del Señor. Él fue a otra clase de educación, a la educación del Espíritu Santo, a la educación de Cristo mismo, allá en el desierto, allá en las cuevas rocosas, allá en los suelos áridos, donde Juan el Bautista fue y recibió la educación para ser ese hombre de poder que iba a volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres y al pueblo a un arrepentimiento, preparando así la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, hermanos, 7 principios importantes, inspirados para reconocer entre la verdad y el error. Salmos capítulo 43, Salmos capítulo 43, del 1 al 3. Dice su palabra, hermanos, como manera de cuáles son las razones de estos 7 principios. Júzgame, oh Dios, y aboga mi causa. Líbrame de gente impía, del hombre de engaño e iniquidad. Pues tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? No, hermanos, mire lo que dice el versículo 3. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán al monte de tu santidad y a tus tabernáculos. La luz y la verdad que el Señor nos envía tiene un objetivo, hermanos: llevarnos a su monte de santidad, a sus tabernáculos, tener una comunión con nuestro Jesús directamente, con nuestro Dios más profundamente, hermanos. Estudiar la verdad, estudiar su palabra, estudiar su luz y su verdad, tiene un objetivo: llevarnos al reino y compartir con Él en el cielo. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Que Dios nos dé la oportunidad de avanzar y de confiar plenamente quién guía nuestra mente, quién guía nuestros pasos, pero sobre todo, quién realmente nos está guiando en su palabra de verdad. Le vamos a agradecer a nuestro Dios por medio de una oración por este tema que el Señor nos ha dado para ampliar profundamente el concepto de la verdad. Oremos. Cariñoso y buen Padre Celestial, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos ha dado de leer su palabra. Las opiniones, los comentarios, póngalos usted a un lado, Señor. Y que sea su palabra releída, leída y releída, que nos ayude a caminar seguros en las verdades, en las doctrinas, en la oportunidad que nos ha dado para creer en su palabra y su verdad. Aquí estamos, bendiga a cada oyente, bendiga a cada ser que estuvo atento a la predicación de su palabra. No somos dignos, Padre, pero le agradecemos por esta oportunidad. Gracias, Señor, por su pueblo, la iglesia Inancha y Faz
y redondez de esta tierra. Gracias por sus líderes, por aquellos que la guían, por su ministerio. Gracias por los que creen su verdad y la viven y la siguen. Gracias por todos aquellos que están guardando su sábado. Y gracias por todas esas almas que usted está preparando, Señor, alrededor de nosotros para escuchar estas verdades. Ayúdenos a nosotros para nosotros poder ayudar a nuestros hermanos alrededor nuestro. Gracias a cada uno de los lugares donde fue escuchada esta verdad. Se lo rogamos, Señor, con esa oportunidad de agradecerle el don maravilloso que nos dio al entregarnos a su Hijo, para que Él en la cruz, al derramar su sangre, nosotros podemos vivir y que nuestros pecados sean limpiados por su sangre preciosa. Gracias, Padre, se lo agradecemos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias a todos nuestros hermanos, a todos los que se conectaron. Dios les bendiga.